Hola, una vez más estamos en historias de historia familiar. Esta vez tenemos un invitado de lujo. Es una excelente persona, un extraordinario hombre que produce mucho para el conocimiento y es un privilegio tenerlo en historias de historia familiar. Él es el hermano Salvador Vázquez. Él es licenciado en Derecho, tiene dos maestrías, una en Derecho y otra en Terapia Familiar. Y quiero dar esta nota. Esta maestría la tomó junto con su esposa, eso es muy genial. El hermano, y quiero acentuar esta parte, el hermano trabaja en el Poder Judicial de la Federación. Retomaremos este punto un poquito más adelante. El hermano Vázquez sirvió en la misión México-Mérida, ha sido maestro de seminario, de instituto, consejero de un obispado, miembro del Sumo Consejo, presidente de Quórum de Eldres, y hay una lista bastante grande de otros llamamientos. Le damos la bienvenida al hermano Salvador Vázquez, el creador de Luz de la Restauración. Buenas tardes, hermano Sergio. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por la invitación. Es excelente tenerlo aquí. Bueno, hermano Salvador o hermano Vázquez, nos gustaría primero que nos platicara quién es su familia. ¿Quién es mi familia? Bueno, aquí en casa, pues vivimos mi hijo mayor, vivimos mi esposa y vivimos la recién nacida, ¿no? La recién nacida, la nena. Es mi familia, mi familia nuclear, ¿no? De la que estamos aquí conformados. Y bueno, de ahí en fuera, eh, pues mi familia además está compuesta por mis hermanos. Tengo dos hermanos, tengo una mamá y un papá fallecido. Mi papá falleció y bueno, mi mamá por su parte. Pero bueno, estos son los que somos y los que estamos. Correcto. Oiga, ¿qué, qué diferencia hay entre su hijo y su nena de edad? Diferentes, pues se llevan 18 años. 18 años. Es Sí. impresionante. ¿Y qué edad tiene su bebé? Ahorita tiene 2 meses y medio. Eh, Esto vamos a puntualizarlo también. Es muy, muy interesante esta parte. Oiga, le tengo unas preguntas, bueno, muy incómodas y déjenme platicarles. Para esto quiero mostrar una imagen y por favor dígame, hermano Vázquez, ¿qué es esto? Ese es el poniente de la ciudad de Monterrey, una zona que se conoce como la Huasteca. Es una cadena impresionante de montañas que pertenece a la Sierra Madre Oriental y bueno, lo que se ve en primer plano es mi juguete favorito. Me encanta la bicicleta, me súper encanta y me gusta salir, procuro salir, pues ahora sí que cuando se puede, no, no siempre se puede, pero es el deporte que hago hoy en día, ¿no? Es una gran ¿Ciclismo de diversión para montaña mí. o es ciclismo a través de la carretera? Pues, la bicicleta es de montaña Ok, y pues sí, ese es básicamente, aunque muchas de las rutas van a comprender carretera también, ok. o caminos de tierra, o también ascensos, descensos, veredas y demás. ¿Y cómo le hace, oiga, ¿Para qué? para tener la energía para seguir adelante ahí con...
con tantas cosas que tiene ahí y hacer ciclismo. Bueno, no lo hago tampoco de una manera ni siquiera cerca de lo profesional. De hecho, tampoco compito, porque sino que todas las carreras son en domingo. Entonces, lo hago más como una manera de diversión y de motivación, porque fíjese, le platico a usted y le platico aquí a todos nuestros amigos que nos están viendo. Ahora yo tengo 44 años. Usted me dijo, no voy a decir su edad, bueno, pero yo sí la cuento, ¿no? Tengo 44 años, lo cual significa que cuando yo tenga 60 años, yo voy a tener una nena que va a cumplir 15 años. ¿Sí? Entonces, voy a estar bailando el vals de sus 15 años a mis 60 años. Entonces, yo hace tiempo le dije a mi esposa, nos tenemos que estar en forma. Tenemos que estar en forma porque en los años siguientes ella y la verdad es que deseamos tener otro, van a requerir nuestra energía, van a requerir que estemos fuertes. Entonces yo necesito piernas fuertes, necesito un cuerpo sano, necesito músculos fuertes para poder cargarlos, llevarlos, correr. Aunque puedo correr poco realmente, por eso hago ciclismo, porque tengo muy lastimadas las rodillas. Entonces el ciclismo para mí hoy en día es una motivación, primordialmente porque estoy viendo hacia el futuro en mantenerme en condiciones físicas óptimas para para que ella y el que viene, porque deseo que venga, eh, tengan un papá que esté en condiciones físicas a pesar de que tenga 50 o 55 años. Oiga, esperamos que el siguiente bebé no haya un lapso igual. No, tiene que ser inmediato, ¿no? Está en los planes de que sean en los siguientes meses. Ahí es, perfecto. Pero sí, háganos ese favor, porque si no, a los 60 años estará teniendo un hijo adicional, va a estar un poquito complicado. Igual que Elizabeth y ¿cómo se llama? Ah, sí, Zacarías. Zacarías, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ya entonces se llamará Juan, ¿no? Sí, Oiga, una pregunta. sí. Usted menciona que ha sido maestro de seminario por cuánto tiempo. Bueno, maestro de seminario he estado sirviendo en los últimos 2 años como maestro de seminario. Ah, ok. Antes, en mi etapa de, antes de la misión, recién graduado de seminario, me llamaron como maestro de seminario durante un año. En esa época salíamos a los 19 años a la misión. Y entonces, digamos que este sería el tercer año, pero donde sí he servido durante más años de manera consecutiva últimamente es como maestro de instituto. Ah, Ahí he ok. estado enseñando durante los últimos 8 años, desde 2015 a la fecha, de manera consecutiva. ¿Y ya recorrió todos los cursos? Fíjese que en parte sí, en parte no, porque me quedé en un curso y ese curso, salvo este semestre, es la primera vez, este semestre que comienza el próximo mes, no lo voy a dar, pero por los últimos 7 semestres, 3 años y medio, he estado enseñando el curso de Santos, Historia de la Iglesia. Me quedé ahí ya como que maestro de planta de maestro de Historia de la Iglesia y bueno, ya este semestre lo solté, decidí soltarlo, pero me parece que es una necesidad muy grande que tenemos en la iglesia de que la nueva generación conozca la información, los eventos históricos correctos y acudan a las fuentes inspiradas y adecuadas y óptimas para conocer la iglesia de Jesucristo, porque hoy en día yo diría, y por eso decidí ser maestro de historia de la iglesia, porque hay realmente una crisis de fe relacionada con los eventos históricos de la iglesia. Esto principalmente sucede en Estados Unidos y yo empecé a ver este fenómeno y dije, va a llegar aquí en México tarde que temprano y está llegando, no tan rápido como yo lo pensaba, pero veo que sí hay una necesidad de que enseñemos más sobre cuestiones relacionadas con los 4 relatos de la primera visión, el sacerdocio
a la raza negra, el matrimonio plural. Entonces, este tipo de cosas, doctrinas, eventos que sucedieron en los albores de la Restauración, que muchas veces no son bien entendidas, me parece que es imprescindible que las enseñemos en las aulas de instituto y que se enseñe de una manera correcta. Excelente. Oiga, pues le tengo, lo voy a poner otra vez en problemas. Tiene otra sorpresa. Sí, no, durante la charla va a ser así, pero más bien le tengo envidia. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es Ok, esto? este es, Permítame. sí. Sí, este es un viaje que hicimos con la familia hace algunos años a Tatooine, en Star Wars. No, es el área de Star Wars en Disneyland, ahí en California. Oiga, no sabía que usted había volado con Han Solo. Solo por un instante. Todos envidiamos esta foto porque quisiéramos estar ahí con el halcón milenario. Sí, Le- sí, la fue- verdad, emblemático, ¿no? Para aquellos que nos gusta Star Wars, el halcón milenario es algo emblemático y algo que incluso tengo aquí algunos artículos, ¿no? Un reloj despertador, por ejemplo, del halcón milenario, lo tengo de adornito, entonces me encanta Star Wars, ¿eh? Me encanta. Oiga, le voy a hacer una confesión. No es mi entrevista, pero le voy a hacer una confesión. Una A de mis ver, hijas, que por cierto vive en Monterrey, junto con su esposo, nos regalaron a mi esposa y a mí en Navidad unas pantuflas. La mía son el casco de Darth Vader y a mi esposa de Chewbacca, así que están geniales las sí, pantuflas. Muy sí. bien. Oiga, ahora, usted es un hombre muy impresionante, y lo digo con mucho respeto, es un monstruo en cuanto a contenido del Evangelio. Yo no conozco, he revisado mucho, a lo mejor y se me escapa alguien ahí, pero no conozco a nadie en toda habla hispana que tenga la cantidad de contenido que usted maneja. ¿Cómo comenzó esto? Y ahorita Uy, dedicamos contenido. sí, ¿cómo comenzó? Ah, comienza, comenzó en 1998. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver 1998? Cuando yo serví como misionero me di cuenta que me encantaba la enseñanza del Evangelio. Me encantaba. Ahí me di cuenta que yo era un maestro nato, natural. Y de hecho, algún tiempo yo quise ser maestro. Maestro de escuela, maestro. Aunque yo para cuando fui misionero ya tenía algunos semestres avanzados de la carrera de Derecho. Entonces, la enseñanza del Evangelio para mí es algo que me encanta, lo amo, lo disfruto. La enseñanza en sí misma me fascina, el aula me enamora y yo disfruto muchísimo de estar en el aula y de estar con alumnos. Luego, ya más concretamente, hacia 2020, cuando viene la pandemia, entonces, cuando estábamos todos encerrados, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a dar la misma clase de historia de la iglesia que daba a los jóvenes. Le dije, voy a invitar a algunos amigos, voy a invitar a algunos amigos. Empezó a mandar WhatsApp, ¿te quieres unir a la clase? Únete y ya nada más les mandaba el link, ¿no? Entonces digamos que se juntó una comunidad de unas 10 personas aproximadamente, quizás 12, que nos reuníamos cada cierto, creo que eran los martes en la noche, y yo les daba la misma clase que daba en instituto sobre historia de la iglesia y fuimos estudiando los distintos acontecimientos de historia de la iglesia.
Más adelante, luego una amiga de mi esposa y mía también, de la Ciudad de México, viene y dice, oye, mira, fíjate esto, y me muestra algunos canales que ya estaban generando contenidos. A mí no me había cruzado la idea de hacerlo y tampoco sabía que alguien más lo estaba haciendo. Y me dice, ¿cómo ves si lo hacemos? Y le dije yo, no, no, le dije que no. Y así quedó. Y al tiempo vino a mí la idea de, va, hazlo. Y entonces comenzamos a hacerlo. Le digo a mi esposa y con ella fue que comenzamos y empezamos a hacer algo que se llama, o se llamaban, porque dejamos de hacerlo, dadas las condiciones de embarazo de mi esposa y luego ya el nacimiento de la niña, lo dejamos de hacer, pero se llamaba Ven Sígueme en pareja, en la que estudiábamos la clase de Ven Sígueme y le poníamos por ahí nuestro toque, ella siendo psicóloga, yo siendo abogado y tenemos ahí nuestras personalidades y bueno, entonces empezamos y ya después empezaron a surgir más ideas de que, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer esto, lo otro y bueno, se vino, como usted dice, una cascada de ideas y una buena cantidad de personas que desearon participar con nosotros en el canal, pero así fue como comenzó. Comenzó con el solo deseo de poder ayudar a otros a llevar una pandemia más, de una manera más tranquila. Todavía recientemente a mí me sorprendió, yo no tenía idea de esto, hermano Sergio, hace unos días, no, el año pasado que el canal La Luz de la Restauración cumplió 2 años, recibí un comentario de una amiga de Durango, que también fue compañera de la misión de mi esposa y que ella estaba en las clases que hacíamos a través de Zoom, las hacíamos para este grupo pequeño de 10 o 12 personas que le decía. Entonces ella nos dejó un mensaje dándonos gracias por eso que hicimos en aquella ocasión. Y a mí me sorprendió que eso haya llegado de una manera tan profunda en ella, porque no tenía ni idea. Y, y eso todavía pues digamos que ya nos motivó para seguir haciéndolo, pero ya a través de un canal con mayor alcance. Pero así es, básicamente así es como comenzó. Perfecto. Quiero mostrar otra, no lo voy a poner a prueba ahorita, pero aquí voy a pedirle que nos explique algunas cuestiones. Ahí ya vemos otra vez el halcón milenario. Ajá. Con Han Solo Jr. Muy bien. Quiero explicar que La Luz de la Restauración tiene más de 17,500 suscriptores. No quise poner los 200 y cacho más, pero tiene más de 17,500 suscriptores. Esto es un hitazo. Quiero decirlo con mucho respeto. Obviamente no. Hablando de este tipo de medio, no podemos competir con el monstruo de Central de las Escrituras, que era Central del Libro de Mormón. Pero nadie tiene más que La Luz de la Restauración. Nadie. En toda habla hispana, nadie tiene más que La Luz de la Restauración. Y eso es un hitazo. ¿Cómo le hizo? Bueno, se requiere mucho esfuerzo, sí es mucho trabajo. Fíjese que ahorita usted decía, nadie más tiene, y hay un par de canales que sí lo tienen más suscriptores, pero creo yo que tenemos mayor profundidad nosotros en cantidad de vistas. Ahora, nosotros no hacemos esto en realidad por suscriptores ni por vistas, pero tiene usted razón en un sentido de que hemos tenido cierto alcance. ¿Cómo llegamos a esto? Pues a través del trabajo y la constancia de estar generando contenidos del Evangelio significativos y relevantes. Ese es el punto, hermano Sergio. Algo que sea relevante para la persona. No simplemente presentar información, no simplemente
poner títulos llamativos para que la gente te dé like o te dé una vista. No, 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 no. Nosotros, si ven nuestros títulos de nuestros programas, son muy sobrios, porque no pretendemos llamar la atención a través de títulos llamativos. Nosotros hacemos esto con el fin de que lo que nosotros generamos como contenido en redes sociales y estamos en distintas plataformas sea relevante para la persona. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué significa que sea relevante para la persona? Este es un término que utilizan los educadores en la mesa de educación del sistema educativo de la iglesia. Y esto significa que tenga uh, una aplicación, un alcance y una profundidad en la persona misma, que tenga que ver con sus circunstancias de vida, que tenga que ver con lo que vive, que tenga que ver con algo que le va a ayudar para superar un problema, para resolver una situación, para poder aprender a acudir a Dios. Esta es la relevancia. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿por qué a la gente le gusta la luz de la restauración? Creo que es porque nos hemos preocupado porque el contenido sea relevante para ellos. Que más allá de un like o una vista, que más bien tenga como fin ayudarles a mejorar su vida, presentando la doctrina de Cristo para aplicarla en su vida y que esto cambie su estado de ánimo, cambie su forma de pensar, cambie su posición ante Dios, cambie su comprensión del Evangelio. Eso es lo que deseamos y eso es lo que yo creo que por eso hemos tenido éxito, porque hemos ido más allá de lo teórico a lo pragmático, de lo netamente doctrinal a la aplicación misma de los principios y las verdades. Entonces, en ese sentido, me parece que hemos tenido éxito porque hemos logrado llegar al corazón de las personas y estas, a través de su propio esfuerzo, han logrado cambiar sus vidas. Bueno, quiero hacer una acotación, aunque admiro y me encantan estos videos, con el hermano Alvaradejo sí se metieron muy profundo, así que sí fueron muy doctrinales. Es solamente la acotación, pero geniales estos videos. Ok, estos son los programas, precisamente Ven, Sígueme en Pareja. Perdón. Disculpen, Ven, Sígueme en Pareja, Entre Santos, Análisis de Discursos, La Buena Palabra, clases de seminario, de instituto. Esto es básicamente lo que tiene el canal. ¿Hay algo que esté faltando? Había una clase de instituto precisamente con el hermano Alvaradejo. Había una clase un programa que se llamaba más bien Salud Emocional y Espiritual, que era de mi esposa y que con su toque, ¿no? Y su profesión de psicología, empatado con los principios del Evangelio, ella también exponía temas de distinta índole, ¿no? Pero básicamente esto es lo que hacemos, ¿sí? Hacemos. Esa es la mayor parte de contenido. Ahora viene una pregunta ruda. ¿Nos puede explicar qué es 1K? 1000. En redes sociales, cuando aparece un K, significa que son miles. K son miles. M. Millones. Eso quiere decir que todavía no llegamos hasta allá, pero no. 1K significa 1000, ¿verdad? Sí. De acuerdo a lo que está en su canal, quiere decir que usted tiene 1000 videos. Sí. Sí. En 2 años y medio. Es un monstruo de contenido eclesiástico. Sí. Yo creo que nadie que tenga esto, ni Central de las Escrituras. En la cantidad de tiempo que tenemos en 2 años y medio en redes sociales, sí, somos los que más contenido generamos. Eso sí. Lo voy a decir de esta manera, es una salvajada.
hablar de 1000 videos. Y quiero felicitarle. Ahora viene la pregunta y voy a empatar mucha de la información que usted nos ha proporcionado. Usted trabaja para el Poder Judicial de la Federación Sí, y esto implica mucho tiempo. Tiene una es bebé suficiente. recién nacida, Sí. que no se le ven ojeras, por cierto. Tiene un hijo de 18 años que estoy casi seguro que también es muy demandante. Es usted esposo, hace ciclismo. ¿A qué hora hace los videos? Para tener 1000 videos. Bueno, digamos que el Señor me bendice y fíjese que ahora mismo viene a mi mente esta escritura en Doctrina y Convenios que habla acerca de que aquellos que magnifican su llamamiento ante Dios van a ser, sus cuerpos serán renovados. Entonces yo creo que el Señor me habilita. Mi esposa me ha dicho lo mismo, ¿cómo le haces? Bueno, me habilita en varios sentidos. Primero me da salud, me da fuerza. Segundo me da capacidad intelectual, porque mi trabajo no es físico, es intelectual. Entonces se trata de resolver problemas a través de la redacción de sentencias, problemas jurídicos. Los problemas sociales que se van a los tribunales, nosotros los resolvemos y yo tengo que hacer una sentencia. Entonces, a lo mejor lo que a mí me toca, a mí me toma hacerlo en 4 o 5 horas, a un compañero mío le va a tomar el doble de tiempo, pues no lo sé. Pero yo creo que el Señor me habilita. Yo he visto de la mano del Señor por obedecer la ley del diezmo, en el sentido de que Él me ha dado la habilidad para desarrollar mi trabajo. Y la otra es que también el Señor nos ha habilitado de una distinta manera. Él ha mandado literalmente ángeles a nuestro canal. ¿En qué sentido? Eh, no todo lo que hacemos, no todo lo que aparece en el canal lo hago yo, sino que hay personas que no necesariamente aparecen en cámaras, que nos han mandado mensajes y nos han dicho, nos gusta el canal, queremos colaborar con ustedes. Y entonces nos ayudan generando los videos cortos, los shorts o los Short. clips, Y vamos es, a hablar de eso. sí, que hacemos para las distintas redes sociales. Uno no los hace. Yo, o sea, yo no los hago, pues, o algunos llego a hacer, pero no todos. Eh, entonces, el Señor nos ha bendecido en ese sentido de que ha enviado colaboradores para que generen contenidos del Evangelio junto con nosotros. Y creo que el Señor nos habilita para tener los recursos y el tiempo para poder llevar a cabo todo lo demás. Ahora, también es importante mencionar esto, ¿no? Entre los santos, los miembros de la iglesia, algo que nos requiere algo de tiempo son las asignaciones y los llamamientos. Entonces, yo no tengo un llamamiento de responsabilidad. O sea, yo no soy un miembro de un obispado o de una presidencia de estaca, por ejemplo. Yo soy un simple maestro. Entonces, mis habilidades como maestro, pues me las llevo al canal. Doy una clase de seminario. Bueno, la misma clase de seminario me la llevo al canal. ¿Sí? Tengo ahí una lista de reproducción que es de historia de la iglesia, que se llama Santos, ¿no? Así aparece en el canal. Bueno, es que grabé todas mis clases de instituto de historia de la iglesia para el canal. Entonces, todo esto, hermano Sergio, el Señor nos ha bendecido en ese sentido, ¿no? De que los mismos responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia las utilizamos para bendecir la vida de otros a través del canal. Eso es extraordinario. Y aún así, todavía me parece sorprendente que tenga tiempo para poder hacer esto. Es cierto, forzosamente se necesita ayuda, ¿no? Sí. Su esposa, aunque en este momento prácticamente no hace tal vez mucho, en realidad es mucho más de lo que uno puede pensar, pero sí, forzosamente se necesitan colaboradores. Y por ahí hay un colaborador genial de 18 años. Platíquenos de eso. Bien, ¿a quién se refiere?
Su hijo. Ah, bueno, él hoy en día ya no, pero en un principio él era el que editaba los videos de Ven, Sígueme en Pareja. Eh, Hacer ese tipo de videos en un inicio nos tomaba demasiado tiempo. Le invertíamos 8, 10, 12 horas para hacer un video de 40 minutos. Porque éramos neófitos, por un lado, y por otra parte, porque era pregrabado. Entonces, él al inicio fue de gran ayuda porque nos ayudaba en la edición de video. Pero ya con el tiempo dijimos, no, tenemos que hacer esto de una manera más práctica, de tal manera que no tengamos que estar invirtiéndole tantas horas para generar un video. Entonces nuestro canal se convirtió en un programa, en un canal de lives o de directos, y es lo que hacemos básicamente. Difícilmente pregrabamos algo para presentarlo, sino que nosotros en directo abrimos la plataforma y ahora sí que nos guíe el Espíritu Santo. Esto Este, eso es algo que independientemente de la cantidad de videos, que obviamente pasa a ser un video cada uno de estos lives, eh, la verdad es de admirar, porque igual muy pocos se animan a hacerlo. Hay que tener una buena producción para ello. Recientemente, y me declaro fan, obviamente por el tema, ha habido 2 talleres de historia familiar. ¿Por qué salió esto? ¿Por qué se dio esto? En los lives surgen estas ideas. En los lives surgen ideas de hacer ciertas cosas. No es como que nos sentamos y estamos pensando qué es lo que sigue para el canal, sino que conforme vamos desarrollando un tema, un análisis, decimos, no hemos hablado acerca de esto. Entonces surge esa inquietud de hacer o desarrollar distintos temas o generar distintas series. Bueno, los de historia familiar surgió así en un live, no me acuerdo exactamente en qué momento ni por qué, pero dijimos, entonces yo lanzo la convocatoria y digo, a ver, de los hermanos que nos están viendo, ¿quién está capacitado para darnos un taller de historia familiar? Si quieren darlo si quieren darlo, aquí está el canal y nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Bueno, 2 hermanas me contactaron y entre ellas organizaron el taller. Yo no hice más que abrir el canal y decir buenos días y hasta luego y se acabó, ¿no? Pero esto surge, esos 2 talleres surgieron por esa razón. Pero la verdad es que en el canal ya ya habíamos hecho varios programas sobre el tema de historia familiar y templo, porque es un tema que la verdad a mí me encanta, ¿no? La obra de investigación familiar y la obra del templo juntas, a mí me encanta y me parece maravillosa, porque además es uno de los elementos fundamentales, no es uno, es el elemento fundamental de la restauración. El pináculo de la restauración es el templo. Para que el templo funcione tiene que haber 2 cosas: vivos que reciban sus ordenanzas y muertos que las reciban a través de los vivos. Y para que esas ordenanzas lleguen al templo tiene que haber investigación familiar. Correcto. Entonces, me parece fundamental que utilicemos este tipo de plataformas para impulsar la obra de historia familiar y de templo. Por ejemplo, el primer tallercito que hicimos tuvo un alcance de más de 6,000 vistas. Entonces, yo les decía a las hermanas que nos ayudaron, la hermana Elisa, Coquet y Esmeralda Cedillo, les decía, hacemos un taller de esto en el barrio y van 10 personas. Hacemos un taller de esto a nivel estaca y van 100 personas, muy buenas. Pero usamos un taller como este, utilizando redes sociales y llegamos a más de 6,000 personas. Y en muchos países. Y en muchos países, sí. Y eso es maravilloso, ¿no? Yo me Está, pregunto cuántas ordenanzas se pudieron generaron. generar virtud de esos dos tallercitos que hicimos. Es correcto. Ah, ya que nos adentramos en este tema, ¿qué tal, qué tal la historia familiar de Salvador Vázquez? Ah, quisiera que estuviera más desarrollada, pero esa es la exigencia que yo tengo, ¿no? Sin embargo, me parece que tenemos ahí un buen árbol familiar por las distintas ramas de mis 4 abuelos y quiero decir que es algo que me encanta.
hay distintas ramas de mi familia que particularmente me han interesado, me han gustado. Sus historias me han fascinado, pero sí es algo en lo que sí le he dedicado algo de tiempo. Menciona historias, ¿como cuáles? Ah, ¿qué historias? Por ejemplo, algo con lo que yo bromeo mucho, que les digo, ¿no me ven la cara de alemán que tengo? Es que mi abuelita era Reilander. Reilander es un apellido alemán, mi abuelita paterna. Y bueno, el abuelo de ella, era hijo de alemanes. Y a mí particularmente me gustó mucho investigar cómo es que ellos, eh, se llamaba es Guillermo, pero es William y es Wilhelm o algo así, en alemán originalmente. Y Johanna nació en Holanda, él en una parte de Alemania. Yo checo en el mapa donde nacen y están separados esos lugares. Digo, ¿cómo se conocieron? Se casan y en un momento emigran hacia Estados Unidos en 1800, en la época de la Restauración, ¿eh? Llegan a Estados Unidos, se asientan sobre Nueva York y luego uno de los hijos de ellos, de Johanna y de Wilhelm, viene a parar a Veracruz, a Perote, Veracruz. Ahí se casa con un hijo de alemanes, pues imagínense la percha de un alemán, con una Isabel Soto, una mujer de rasgos netamente indígenas. Entonces de ahí luego vienen a Monterrey y acá nace mi abuela o la mamá de ella y luego mi abuela. Y digo, ¿cómo se dio eso, no? Entonces ese tipo de cosas a mí me apasiona. Le dediqué muchísimas horas a tratar de encontrar la llegada de estos tatarabuelos a Nueva York, al puerto de Nueva York, cuando emigraron de Europa. No logré encontrarla, o todavía no la encuentro, pero es algo que me apasiona y quiero ver. Otra historia que a mí me encanta es, viendo la historia familiar, yo descubrí de dónde viene mi nombre. Y no tengo a ciencia cierta, pero tengo indicios muy fuertes de dónde viene mi nombre. Mi abuelo se llamaba Salvador. Y yo me llamo Salvador por mi abuelo paterno. Pero él, ¿por qué se llamaba Salvador? Bueno, resulta que el papá de mi abuelo tenía un hermano que se llamaba Salvador. Y ese hermano del papá de mi abuelo murió en 1928. Y mi abuelo nace unos meses después, pero ya en 1929. Entonces yo digo, mira, mi bisabuelo le puso Salvador a mi abuelo porque su hermano Salvador se había muerto en meses pasados. Yo creo que se lo puso en honor a él. Entonces de ahí viene mi nombre y eso solo lo descubrí a través de conjeturas que yo hice mediante la historia familiar. Yo creo que si le preguntaba a mi abuelo, él no me iba a saber decir, pero yo al ver esa investigación pude descubrirlo, ¿no? Y eso me fascinó, ¿no? Saber por qué me llamo así, de dónde viene el nombre, para mí resulta muy, muy enriquecedor, me hace sentir bien porque me da identidad. Exacto. Qué impresionante palabra. Me da identidad. La historia familiar me da identidad. Sí. Ah, déjeme. Ok. Ya. Quiero hacerle una pregunta. Casi todos tenemos un familiar que nadie conoció. Un bebé que falleció previamente o nadie se acuerda ya que había este familiar. Usted acaba de mencionar este caso que casi todos tenemos. Un bebé que hereda el nombre a su hermano contiguo, como es su abuelo Salvador, y su tío Salvador. Eso es extraordinario. ¿Hay algún otro bebé no conocido que usted haya localizado? Uy,
Tendría que checar el árbol familiar, pero sí descubrí, por ejemplo, no un bebé, pero sí el nombre de un hermano de mi abuelo materno. Eh, dice mi mamá me contaba que mi abuelo decía que tenía otro hermano y que ese hermano se fue a Estados Unidos y que ya nunca nadie supo de él. Entonces, ese hermano no lo teníamos en la, en En el el árbol. árbol, ¿no? No teníamos en el árbol porque además estamos hablando de mi abuelo ni supo dónde nació, ni en qué año nació. Nació en la época de la Revolución hacia 1910, 1912. Nunca supo la fecha, nunca supo dónde. El punto es que su hermano pues, pudo haber dado por las mismas circunstancias, pero al pasar de los años, ese hermano se va a Estados Unidos. Y yo encuentro el registro del cruce fronterizo de él. Entonces digo, mira, o sea, sí cruzó a Estados Unidos y cruzó en esta fecha. ¿Sí? Y esos registros son muy, muy impresionantes. Eso nosotros lo experimentamos en el cono sur de América, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos y muchos otros más. eh, Tienen esto, pero de los que vienen de los barcos. Ya. Pues estas historias también son muy, muy interesantes. Cuando comenzamos este podcast, eh, yo he invitado a muchas personas a que puedan escribir sus historias, porque al final de cuentas, la historia familiar se trata de eso, de historias. Sí. Y me dice una hermana, hermano, yo nunca he tenido apariciones. La historia familiar no necesitamos hacerlo con Ouija. Afortunadamente está Family Search, pero hay experiencias especiales. Algunos no son algunas de esas experiencias son tan sagradas que no se pueden comentar. ¿Qué experiencias especiales ha tenido que pueda mencionarlas y que no tengan que ser incómodas en algún tipo para usted? Sí. Pues, pues hay varias, pero una que ahora me acuerdo es de una de las ramas de mi mamá. Ella viene o la mamá de ella, del estado de Durango. Y en una de no recuerdo exactamente quién, sí, de las hermanas de la mamá de mi mamá, me parece, encuentro en el registro no recuerdo si era el registro de nacimiento o el registro de bautismo de esa persona. Están los libros y está la imagen, y a un costado del libro venía un nombre y una fecha. La fecha era la fecha de matrimonio y el nombre de la persona con la que se casó. Pero estamos hablando del registro de nacimiento o del registro de bautizo, cualquiera de los dos. O sea, ¿qué hacía la fecha de matrimonio y el nombre de la persona en ese registro que se habría generado 20 años antes de lo que iba a suceder el matrimonio? Y yo vi ese registro y dije, ¿qué está haciendo aquí esto? ¿Cómo llegó esto aquí, no? Qué fidelidad del Entonces, secretario, ¿no? O el escribano. sí, ah, o sea, es como parece mágico, ¿no? Parece mágico, o sea, era un evento que iba a suceder o vino alguien del futuro y 20 años después lo escribió en ese registro. Y yo creo que sucede esto precisamente porque esta persona tanto necesitaba recibir sus ordenanzas personales como necesitaba recibir su ordenanza en relación con su esposo, con la persona que se habría casado, ¿no? Entonces, a mí me pareció más que milagroso ver ese tipo de cosas, y aquí es donde ves la mano del Señor. Eso. Hay ocasiones en que en el libro de Mormón, en muchos lugares, dice claramente
y no podían decirlo. Hay ocasiones en que uno no tiene palabras para poder expresar ese tipo de situaciones. Sí. Platíquenos cuál es, si usted tuviera la oportunidad de platicar con alguno de sus antepasados, ¿con quién sería y por qué? ¿Y qué le diría? ¿O qué le preguntaría? Sería mi abuelo materno, Ramón González. Ramón González era un sumo sacerdote en la iglesia y él y su primera esposa, Margarita, fueron los primeros miembros de la iglesia. Sucede que Ramón González se quedó viudo 2 veces. Oh, Él fue uno de los primeros líderes de la iglesia aquí en la ciudad, de esos que cavaban los cimientos, ¿no? Los pozos para hacer los cimientos de la capilla y demás. Entonces, él se queda viudo una primera vez cuando mi mamá tenía 6 años. Posteriormente se vuelve a casar y vuelve a quedar viudo. Eh, con su segunda esposa vivía en San Luis Potosí. Cuando fallece esa segunda esposa se viene a Monterrey, se regresa a Monterrey y vive con nosotros en los años 90, todos los años 90, finales de los 80 y principios de los 90 y todos los 90 hasta el principio de los 2000, que él falleció a sus 88 años de edad más o menos. Y entonces yo lo tuve ahí, hermano Sergio. Yo era un jovencito en esa época, era un jovencito de secundaria, primaria, secundaria, pero saben que no lo aproveché. No lo aproveché porque no tenía la madurez, ¿no? Entonces, a mí me encantaría volver a verlo a él y preguntarle, abuelo, ¿cómo conoció la iglesia? ¿Cómo eran los misioneros? ¿Qué fue lo primero que llamó su atención? ¿Qué sintió cuando leyó el libro de Mormón? ¿Por qué decidió bautizarse? Abuelo, ¿por qué cuando se murió su primera esposa, por qué se alejó de la iglesia? ¿Qué sintió en ese momento? Eh, ese tipo de cosas, una conversación como esa, me encantaría tener con él. Y se lo platico aquí ahora sí que en muchísima confianza, ¿no? Ahora que fue la pandemia, mi esposa fue a parar al hospital y estuvo grave. oh, Estuvo grave, a todos nos dio COVID en casa, pero ella estuvo grave. Y sabe que mientras ella estuvo grave, aquí en el hospital, pues uno se quedó en casa, sobrellevando la enfermedad, en términos generales bien, pero con la preocupación, ¿no? De que Luz estaba en el hospital. Bueno, en ese tiempo yo sentí y percibí muchas cosas, pero entre otras cosas, yo sentí y percibí la presencia de ese abuelo. oh. No lo pude ver, pero sí pude sentir su presencia. Entonces, creo que en ese sentido el Señor lo envió como un ángel para fortalecernos en circunstancias tan difíciles. Y sí, me gustaría hablar con él y me gustaría platicar con él, porque además su historia es por demás interesante. Por ejemplo, le platico, ¿no? Él era Ramón González en su acta de nacimiento, pero él no era González. Originalmente era Lozano. Ah, Él, caray. él, como le dije hace rato, él no supo dónde nació ni en qué fecha. Era la época de la revolución donde el país estaba volteado de cabeza. Entonces, su papá sus papás lo entregaron a una familia de apellido González. Y ellos fueron los que lo criaron. El papá de mi abuelo era ferrocarrilero. Ellos lo criaron. Finalmente, por ahí de los años 50 hubo una inundación muy fuerte en Monterrey, de tal manera que se perdieron muchos registros e invitaron a las personas a registrarse.
pero cuando él va y se registra, ya no se registra como Ramón Lozano, como debería de ser, sino como Ramón González. Claro, la verdad Y, es y que esa es una historia familiar que yo tengo pendiente de analizar, de estudiar y de encontrar, porque no he logrado y no sé realmente por dónde darle. Creo que aquí necesito la ayuda divina, porque tengo historia familiar de los Lozano, dado que esa familia la tenemos a la vista, pero de los González, y me dijeron que puedo hacer ordenanzas por ellos, puesto que es una familia legal de él. este, no la tengo, no la tengo, y me gustaría tenerla, me gustaría. Entonces, en ese sentido, también le diría, abuelo, ¿cómo los encuentro? Ayúdame a encontrar estos registros. no se preocupe, yo voy a ayudarle. Órale, pues. Bueno, estamos acercando, le agradezco, esas historias son geniales, porque precisamente esa es la situación. La historia familiar está llena de historias. Cada uno de nuestros familiares quisiera contar alguna historia. Quisiera acercarnos y decir, mira, soy Luis Torres y quiero platicarte, yo hice esto y estuve allá. Y no necesitan hablarnos porque están en los registros. Hay muchas cosas que nos hablan de ellos a través de esos registros, tal como usted nos ha narrado estas historias. Y es que, hermano Sergio, perdón que lo interrumpa, cuando uno ve los registros y dices, órale, se casó bien joven. Y luego dices, bueno, se casó a tal edad, tenía tal edad, órale, qué padre. Y luego dices, empiezas a encontrar las actas de sus hijos. Ah, tuvieron un hijo en tal fecha. Y al cabo encuentras el acta de defunción de ese hijo y sientes el dolor. Sí, sí, Sientes que te duele y dices, ah, perdieron a su primer hijo. Y entonces sientes el dolor que ellos pudieron sentir como padres y sientes esa unión con ellos, ¿no? Te conectas porque a través de los registros uno puede ver lo que pasaron a manera general, no los detalles, pero uno empieza a conectarse con ellos, porque empieza a sentir la felicidad de haber tenido un hijo, el dolor de haberlo perdido, eh, empiezas a ver la felicidad de cómo se casó o cuándo se casó más bien, empiezas a ver que a través de los censos dónde vivía y hasta uno va y pasa por la casa, ¿no? Al menos cuando son aquí locales dices, ah, mira, esta es la dirección o ya no existe ese lugar y cosas de ese tipo. Entonces, uno empieza a conectarse y empieza a amarlos de una manera, empieza a amarlos y sientes que los conoces. fíjese que recién pusieron no voy a dar detalles porque es algo muy curioso, pero pusieron un acta de defunción que decía que esta persona, varón, falleció a los 25 años de agotamiento de 3 meses. Qué impresionante el hecho de que nos dicen también porque las causas por las que Sí. fallecieron, ¿no? Entonces, es pues muy bonito conocer esos puntos. Quiero explicarle, en Family Search han mejorado tantas las situaciones que ahorita que usted estaba mencionando este dolor que pudieron haber sentido, en una parte de Family Search le despliega los aspectos más relevantes de la vida de su familiar. Pocas personas saben que pueden visualizar su vida casi completa. Claro, uno es el que alimenta esa sección que hay en el perfil de cada familiar, pero es genial ver ahí todos estos, su cronología, en donde vivieron, etcétera. Ojalá que en algún momento podamos eh, ayudarle a las personas a que puedan ver estos recursos que hay en Family Search. Bueno,
Estamos a punto de terminar. Ha sido extraordinario platicar con usted, pero le tengo una prueba, un juego. A ver. Le tengo un juego. Y voy a recurrir otra vez a estas presentaciones. Muy bien. Nos quedamos en 1000 videos. Ok. Puede decirme... perdón. Puede decirme... se anda... Es que dijo que era un juego. Sí. Está jugando la presentación. Muy bien. Ahí hay 7 palabras. 7 palabras. ¿Qué relación tienen estas 7 palabras? No tengo idea. Le doy 2 oportunidades más. Este, Fíjese, estamos hablando de tenacidad, sí, analítico, innovación, pasión, memoria, familia y trabajo en equipo. ajá. ¿Qué relación tienen en conjunto estas 7 palabras? Eh, no, no sé, ayúdeme, porque estoy reprobando el examen. Bueno, le voy a dar la oportunidad de que usted asocie. Ella. Ajá, ok, Esto es lo que su esposa piensa de usted. ok. Son características que ella dio acerca de mí. Es lo que ella ve de usted. Ok, Repáselas, véalas. Y puedo estar seguro que se va a sentir mucho más contento ahora sabiendo que su esposa piensa en estas características sumamente significativas del hombre que tiene a su lado. sí. Sí, ahora que las veo, bueno, puedo reconocer algunas, otras a lo mejor no tan claramente, pero sí, por ejemplo, ahí venía lo de pasión. Y sí, cuando algo me gusta, me apasiona, lo hago, aunque implique levantarse a las 5 de la mañana para irse en la bici, o que implique dedicarle ciertas horas a la investigación familiar, que me apasiona, y cuando me clavo, ¿no? Y para mí es adictiva, la historia familiar es adictiva. A veces digo, no lo voy a agarrar porque sé que si lo agarro, me voy a meter horas y horas y horas. Entonces, eh, sí, sí, tengo cierta pasión por las cosas, ¿no? Y personalmente quiero explicar, cuando yo hago esta entrevista, pues tengo que estudiar a mis entrevistados para poder saber la tela que tengo que cortar. Y Sí, pues tengo que recurrir a personas significativas en su vida. Y me encantó escuchar a su esposa. Ella menciona que usted tiene pasión. Ella tiene una pasión por usted, por lo que hace, por la entrega. eh, es estupendo. Y eso, mi querido amigo, es parte de la historia familiar. Yo le voy a invitar a que pueda agregar unos audios por ahí a sus recuerdos en Family Search de su árbol, porque reflejan el amor de una mujer. Y quiero expresarle mi admiración. Es usted un monstruo, vuelvo a repetirle, ¿se acuerda que le dije que le iba a decir? Es alguien a quien admirar, a quien emular, y muchas felicidades y deseamos que siga teniendo mucho éxito
en todas las áreas de su vida. Y ojalá que el siguiente bebé no llegue dentro de 15 o 18 años más. Va a llegar pronto, va a llegar pronto. Hermano Sergio, gracias por la invitación, ¿eh? La verdad es que me sentí bastante cómodo platicando con usted. Gracias. Y en relación con lo de que decía acerca de mi esposa, la verdad es que es una mujer, ella es una mujer maravillosa, es una mujer llena de fe. Por ejemplo, nuestra pequeñita de 2 años, 2 meses y medio, se llama Elisheva. Elisheva es la forma hebrea de Elizabeth. Elisheva Marie se llama. Elisheva es la forma hebrea de Elizabeth y Marie es la forma francesa de María. Aquí en México normalmente le llamamos María Elizabeth. Sí. María significa la escogida de Dios. Y Elisheva o Elizabeth significa promesa o juramento de Dios. Creemos que este nombre se nos dio a través de la revelación. Y lo menciono ahora porque por lo que decía acerca de mi esposa y lo valioso que es. Ella es como Elizabeth en las escrituras. Una mujer que es de mi edad. Sí, no tenemos ningún reparo en decir nuestra edad. Los dos tenemos 44 años, entonces estuvimos buscando este hijo por años y años y años. Y finalmente se dio ahora, ¿no? Y ella es como Elizabeth, una mujer entrada en años. Parece que no, pero ya después de los 40, pocos se animan a tener hijos. Pero yo soy afortunado y bendecido en ese sentido, ¿no? Que el Señor me ha bendecido con una mujer llena de fe, con características similares a las de Elizabeth, ¿sí? Y que a través de ella se cumplió la promesa o las promesas que el Señor nos hizo en nuestras bendiciones patriarcales acerca de tener hijos o más hijos. Entonces, esa es la promesa o el juramento de Dios cumplido en esta pequeña. Así que sí, me siento muy bendecido por mi esposa. Es excelente y es un placer conocerles. Agradezco mucho que tener a una persona, a un líder, ahora les llaman influencers, aunque su esposa dice que no, un líder de opinión dentro de la iglesia, porque eso indica la categoría de lo que se ha hecho, todo ese material que está disponible. Es un monstruo en la creación de contenido eclesiástico y agradecemos mucho por tener la luz de la restauración. Ojalá que podamos tener más oportunidades de conocer a Salvador Vázquez hasta hoy, hasta este momento. Esta es una pequeña oportunidad y muchas gracias por estar en Historias de Historia Familiar. Gracias, hermano Sergio, por la invitación y solamente un comentario final. Poco me gustan las flores, hermano Sergio, y de antemano le agradezco, pero sabe que el propósito fundamental de nosotros a través del canal no es vanagloriarnos o convertirnos en referentes de nadie, ¿no? Sino que todo nuestro propósito es que la gloria sea para el Hijo.